y para mí es un placer compartir esta presentación con ustedes en esta tarde primaveral ya de Toledo, que precisamente a finales de marzo, en Semana Santa, pero en 1855, Bécquer descubre Toledo. Y desde luego va a ser una ciudad importante en su vida, en su obra, en su trayectoria. Me comentaba mi compañero, el archivero, hace un momento, que Mariano García Ruiper, que nos acompaña, que para nosotros siempre es un privilegio tener un archivero de referencia en la ciudad, que si algo le define es que comparte todo lo que tiene con los demás, que yo creo que eso es la importancia de los archivos, de los puntos documentales que puedan ser utilizados y vividos no solo por los investigadores, sino también por los ciudadanos que nos sentimos orgullosos en esta ciudad también de nuestro archivo, como hoy, precisamente, Día del Teatro, nos sentimos muy orgullosos de tener en nuestra ciudad uno de los teatros emblemáticos. Hoy decían que entre los 7 teatros más emblemáticos de España, precisamente el Teatro de Rojas. Y viene a cuento sobre todo hoy que celebramos el Día del Teatro. Me vais a permitir una licencia y es una cita, una referencia hoy al Día del Teatro, nada menos que de Federico García Lorca. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana habla, grita, llora y se desespera. Digo esto hoy precisamente como una evocación en sí a lo que significa en Toledo también la cultura, el teatro, la literatura. Como digo hoy, en el Día del Teatro, en el que nuestro teatro es emblemático, pero lo es más aún nuestra ciudad, con autores como Lope, Calderón, Tirso, Moreto, Rojas Zorrilla, o Cervantes, o qué voy a decir de Garcilaso, ¿no? Bécquer también viene a cuento hoy, y hace muy poco el centenario de Galdós. No voy en sí a hablar de nada, porque me preguntaban esta mañana, curiosamente, insisto, en el Día del Teatro, qué tenía la política de teatro, y les dije que si algo teníamos que hacer las personas que nos dedicábamos al servicio público, era sobre todo entender que no teníamos ciencia infusa y que tendríamos que acoger siempre las orientaciones de los técnicos, de quien saben de cada tema, de cada disciplina, de cada forma de hacer y de entender. Y en este sentido, en Toledo sí lo tenemos claro, en el ámbito que decía del teatro. Tenemos mucho por hacer en el ámbito de las artes escénicas, somos conscientes, porque Toledo atesora también, Toledo como ciudad de la cultura universal, no solo en el teatro y en la literatura, también en la música, tenemos mucho por desarrollar. Pero hablando hoy de lo que nos trae aquí, en sí en la literatura, en esta legislatura hemos empezado desde el ayuntamiento a tener alguna sistemática en la forma de trabajar. Digo, hemos estructurado un programa, Toledo Lee, en el que damos cabida desde la afición a la lectura para los más pequeños, y hemos implantado testimonialmente un bono libro para todos los chicos que cumplen 8 años. Cuando se fija la comprensión lectora, reciben en sí un bono, invitándoles a que vayan a cualquier librería y a canjearlo por libros de literatura infantil. Es un gesto hermoso, al igual que lo es pues el hecho de que nuestra ciudad tenga sistematizado un programa que incluye pues desde citas con autores en los propios centros educativos hasta tertulias literarias, así como una potenciación. Hemos desarrollado de forma importante todas las actividades en torno al Día del Libro o la Feria del Libro, que entendemos cada vez está más consolidada. Y en esta tarea lo importante es que el ayuntamiento no está solo, está de la mano de la sociedad civil, como en casi todo lo que desarrollamos, y en este sentido sí quiero destacar en sí
a una persona que nos ha dado mucha luz, que está dando mucha luz a la cultura en Toledo, y es Jesús Muñoz, de la editorial Ledoria, una editorial toledanista, de temas toledanos, y que desde luego nos está impulsando a hacer bastantes cosas en relación con temas inéditos, que es importante, con temas documentales y sobre todo con investigaciones. Tenemos desarrollado 2 certámenes literarios vinculados, como no puede ser de otra forma, pues con el Alfonso X, con lo que tienen que ver personajes, monumentos, hechos históricos, y uno específico de investigación literaria, que es el que nos trae María Pacheco, y la verdad que para mí es un privilegio, y tenía la obligación de venir a estar con vosotros, que tengamos a la persona que ha sido reconocida con ese premio, precisamente a Guillermo Suazo, que tuve el placer de conocer y presentar aquí el año pasado, además, y que acogimos con mucho cariño, y que en esta ocasión veamos a la luz, o vea a la luz, esta edición tan cuidada, tan maravillosa, de nada menos que la historia de los templos de España. Como decía al principio, los políticos, las personas que nos dedicamos al servicio público, no tenemos que tener ciencia infusa, tenemos que dejar de la mano de los profesionales, y hoy me acompañan 2 grandes personajes para mí de la historia actual. Jesús, que no puede hacer más por Toledo, por la cultura en nuestra ciudad, por aflorar nuevas investigaciones, nuevos textos, nuevos autores, que es lo importante. Canalizar eso es impagable, y la verdad que estoy muy orgulloso de, en esta etapa que he tenido la responsabilidad en cultura, o que tengo la responsabilidad en cultura, haberte conocido, haber conocido la editorial por lo que representa en nuestra ciudad y lo que aporta, y desde luego a Guillermo, que hoy sin duda es un día importante porque presenta esta edición tan cuidada de un trabajo que sin duda merece la pena. Pues muchísimas gracias, y ya como vosotros, a vuestro servicio siempre. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo yo brevemente para que luego Guillermo se explaye con toda tranquilidad. Veréis, yo nunca me permito en las presentaciones hablar bien de un libro que he hecho. Y de otra manera sería publicidad pura. Y no me resulta sencillo, por lo tanto, hablar de cualquier otro asunto relacionado con el libro que presentamos. El viernes, por ejemplo, que estuve aquí citado también, presentando otro libro, pues me permití criticar a la prensa. Porque los temas culturales son muy tangenciales. Bueno, a la vista está que no hay ningún periodista en la sala. A pesar de que creo que es un hecho importante, la historia de los templos de España, Toledo, de Becker, y a pesar de que es la obra ganadora del primer certamen de investigación sobre el patrimonio literario de la ciudad de Toledo. Eso fue el viernes pasado. Y hoy, esta mañana, he pensado en sobre qué podría hablar. La verdad es que no se me ha ocurrido nada, porque son tantas presentaciones ya. Y lo que hago, cuando recibo un libro nuevo, que en particular me agrada, es una forma de, quizás, de acariciarlo, de tocarlo en todos sus contornos, quizás por el hecho simplemente de poseer algo que he hecho, que hemos hecho en la editorial con tanto cariño. Y como no me permito hablar ni bien del libro, ni bien del autor, porque a lo mejor me sube los derechos de autor, pues voy a hablar de la portada. Solo de la portada.
Empezamos por la base. Como os acabo de decir, esta es la obra ganadora del primer certamen de investigación sobre el patrimonio literario. Claro, hombre, estamos en Toledo y a los toledanos no se nos cae la palabra Toledo de la boca. Esto me lo dicen cuando estoy fuera. Deja de hablar de Toledo. Pero en casa de sí. Y claro, cuando hablamos sobre el patrimonio bibliográfico, literario de Toledo, ustedes piensen, aquí en esta colección pues podría caber el poema de Biocid, podría caber incluso el Quijote, Garcilaso. Las grandes obras de la literatura española podrían formar parte de esta colección, porque esta es la obra ganadora del primer certamen, pero bueno, está integrada en una colección que se llama BAT, que es el acrónimo de Biblioteca de Autores Toledanos, que naturalmente ese nombre tiene relación con la BAE, con la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos y Biblioteca de Autores Españoles, unas colecciones imprescindibles para todo aquel lector que quiera conocer. De hecho, bastantes obras que se publicaron en la Biblioteca de Autores Españoles, pues todavía hoy no han sido editadas posteriormente por otras editoriales. Entonces, es una fuente fantástica para conocer la literatura española. Bueno, nosotros en Editorial de lo que hemos querido es hacer algo parecido con las obras clásicas toledanas. Esta es la número 11, me parece, pero al mismo tiempo es la obra ganadora del primer certamen. Luego subimos y aquí aparece el nombre de Guillermo Zumazo. Bueno, yo he tenido la suerte a lo largo de 27 años en esta profesión pues de conocer a autores e investigadores excepcionales. Es una de las cosas que más me han entusiasmado siempre en mi trabajo. Y lo malo de conocer a una persona interesante es que cuando te pones a hablar con él y tienes identidad en las cosas que haces, pues resulta que a la primera toma de contacto, en el primer café que nos tomamos, pues ya surgen 2 o 3 proyectos nuevos. De manera que, aunque no vamos a decir de qué se trata, pero ya tenemos pendiente al menos otros 2 proyectos. Y luego Becker, ya terminamos, Becker. Es el tercer elemento de los 4 sobre los que quiero hablar. Hombre, Becker es suficiente. Y claro, uno en mí, soy editor, pero al mismo tiempo soy filólogo, también escribo. Y ahora he trabajado con Guillermo, pero he trabajado con Becker, he editado a Becker. Y no os podéis hacer idea de lo que supone ese trabajo. Es un trabajo que, independientemente de las consecuencias económicas que tenga, no tiene precio. Tiene un valor superior. Y ese valor superior, pasamos a la última página, está resumido en esa frase, en esa frase latina que yo acostumbro a poner en los libros, porque odio las páginas en blanco, y entonces en la primera y en la última, cuando te van en blanco, pues coloco una frase que generalmente es en latín. Dulcedo quodam mentis advenit. Esta frase la leí hace muchos años, décadas incluso, y me llamó tanto la atención que la guardé. Y cuando empecé a publicar libros, generalmente la suelo poner, a veces cambio y pongo otra
Eso es lo que siento cuando hago mi trabajo. Dulcedo quodam mentis alegri, que viene a significar algo así como me invade una especie de dulcedumbre intelectual o espiritual. Bueno, el hacer este tipo de trabajos, hay otros trabajos que haces como editor que son, digamos, libros comerciales, pero hay otro tipo de libros que tienen un carácter superior. Esto es como una especie de síndrome de Stendhal. Entonces, quizás por eso me gusta hacer así en los contornos con algunos de los libros que publicamos. Esto forma parte de la biblioteca de autores toledanos, igual que estos libritos, que yo los llamo píldoras dulces, caramelos. Son obras curiosísimas, toledanas, forman parte de otra colección, los clásicos toledanos. Bueno, cuando hay textos que no son tan grandes en dimensiones, tan grandes como este de Becker, a veces hay breves relatos que también merecen, quizás no tienen las dimensiones para hacer un libro así, pero sí para hacer libritos largos, un librito como estos. Y a eso también me gusta que decimos. Y nada más, ya he pasado de la portada a la última página, y en el interior es de lo que va a hablar Guillermo. Yo no tengo más que decir. Buenas tardes y gracias por venir. Algunos sois recalcitrantes, porque veis una y otra vez, como Carmen Vaquero, que ha venido, has estado aquí, Carmen, y Melquiades, Tati, y también mis alumnas de Talavera de la Universidad, José Amaro. Gracias por venir. A Mariano, que no lo diré porque está ahí detrás, porque te lo he dicho Mariano también, ¿verdad? Bueno, lo que decía Jesús es un libro especial también para mí. Los que me conocéis, pues tengo dedicada, presenté aquí, decía Teo el año pasado, estas fechas, el 17 y el 24 de marzo, los 3 volúmenes de mi trabajo de Becker, ¿no? La obra completa. Y a raíz de ahí, ¿verdad? Como decía el otro, una cereza se engancha con la otra, ¿verdad? A raíz de ahí surgió esto, tomando un café con Santiago, desastre, y después me llevó a Jesús y tuve conocimiento del premio de investigación del Patrimonio Literario de Toledo, María Pacheco. Y yo pensé que, se me oye, porque no soy abierto, sí, pensé que Historia de los Templos de España, de Becker, merecía una edición como porque siempre se ha editado, salvo la edición facsímil que hizo en el 85 María Dolores Cabra Loredo, que tiene un facsímil en formato grande, con un comentario, pero no con el comentario que yo he dedicado aquí, ¿no? Entonces, como lo conocía, y porque me gusta, y porque veía la importancia que tenía la ciudad de Toledo para Becker, ya cuando vino con 21 años aquí, en el 55, bueno, en realidad vino con 19, ¿de acuerdo? En el 55, es impresionante la fuerza que tiene la ciudad, el entorno, todo ello, en su vida y en su obra, ¿no? Y prueba de ello es este trabajo, ¿no? Entonces, pues me puse a ello y, como siempre que me pongo, pues disfruto y me meto de lleno en ello, y terminé en el Archivo Municipal de Toledo. Allí conocí a Mariano me dejó acceder a uno de los pocos ejemplares que os comentaré que se conservan de la edición, os comentaré, de ese trabajo de Becker, ¿no? Y entonces, pues me lleva todavía a insistir más, ¿no? Cuando me comunica Jesús en noviembre, no se me olvida dónde estaba, pasando por la orilla del mar, en noviembre me comunica que ha sido la obra ganadora del primer certamen, pues yo me alegré por él, porque había puesto en movimiento este premio en unión con el ayuntamiento, y como decía mi hijo, y
dinero, papá, dice, bueno, el dinero estamos unidos, ¿no? Pero el premio es la edición del libro, porque es cuidadísimo, para mí, que es lo que yo buscaba sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí, lógicamente, agradecer el premio al Ayuntamiento por la convocatoria de ese premio, a la Biblioteca Regional, ¿verdad? Mariló no la he visto hoy, pero a la Biblioteca Regional, porque ya es la tercera vez que me acoge, que nos acoge, a la Editorial de Doria, lógicamente, a Jesús, no solamente por ofrecerme este trabajo, sino por el cuidado. Bueno, yo me sentía un poco con cierta autoridad, ¿verdad?, entre comillas, Jesús, de decir, hombre, que el premio no lleva dinero, pero yo quiero que la edición sea... Y ¿verdad?, no necesitábamos discutir, ¿no? Es decir, es que yo creo que las láminas vayan donde iban en el texto original. Es muy fácil juntar las láminas, ¿verdad? Junto las 18 láminas en el centro, en papel cuché, tal. Bueno, es que yo quiero que salga en el lugar. Si se haga de San Juan del Rey, si en Bécquer aparece allí, quiero que aparezca allí. Y si aparece, por ejemplo, las tres torres árabes, que son una de la portada, que aparezcan cuando habla en el texto, ¿no? Y para mí el premio es eso, porque como verán, oiremos comentando, las láminas la vamos a ver ahí ahora, de una calidad increíble, pocas he visto así editadas y cuidadas, de la calidad, porque yo he cogido las que me envió Jesús para esta proyección de aquí y no tiene nada que ver con las que yo tenía antes, que salían en blanco y negro, no sé, no tiene nada que ver, ¿no?, la calidad. Y, como he dicho, pues finalmente, aparte de eso, al archivo municipal, al que agradezco. Mi madre me dijo que hay que ser agradecido, ¿verdad?, y lo soy. Agradezco la colaboración y lo bien que me he sentido tratado, ¿para qué vamos a decir tampoco, no? Nuestra edición, lógicamente, es solamente la parte escrita por Gustavo Adolfo Bécquer. Porque el proyecto de Bécquer, como veremos ahora, el proyecto de Bécquer era hacer toda, bueno, no solo de Toledo, de toda España, de todos los templos de España. Era un habla descomunal, un poco menos que la Wikipedia entonces, ¿no? Y la parte de la catedral se la encargó a un prestigioso autor de la época, al que quiero hincar el diente si puede algún día, Manuel de Asas, ¿no? Que son, claro que Manuel de Asas, como experto, tenía 172 páginas, tanto como esto, de la catedral. Ya veremos que fue una de las causas de que se generasen problemas en la edición del libro, ¿no? Y, lógicamente, como digo también ahí, yo sigo la edición digital de Historia de los Templos de España del Archivo Municipal de Toledo, está digitalizado. Como bien me decía María, la verdad, está digitalizado, pero yo quiero ver, porque algunas fechas no se veían bien en la digitalización. Yo quería ir al original y ver allí bien qué fecha aparecía, ¿no? Que es lo que me servía, ¿no? Sigo esa edición y lo reflejo, porque también hay que reconocer el trabajo de un archivo municipal como el de Toledo, ¿no? Y cuando tengo dudas, en las láminas, también recurro a una digitalización en Andalucía, ¿no? Algunas de las láminas que aparecen. Y seguimos el texto de la letra con notas. Si pone Teotocópulus o Teotocópuli, lo dejo tal como aparece, ¿no? Una vez dice Don Alonso X el Sabio, o Don Alonso X, otra vez dice Bécquer Don Alfonso X, yo digo que mantengo lo que aparece ahí, ¿no? O errores que pueda haber, cada uno ya es... Bien, y dicho eso, fijaos, esto siempre lo pongo porque son las imágenes fotográficas de Bécquer, no la imagen idealizada de Gustavo Adolfo Bécquer que hizo su hermano Valeriano, que está en el Museo de Sevilla, ¿no? El Museo de Arte de Sevilla, es idealizada totalmente, ¿no? Y esta es una fotografía, pues ahí tendría 29 años Bécquer, en esta, y en esta otra, pues el 69, pues un año antes de morir, tendría 33 años. Y sin embargo, esta, siempre la pongo también, se descubrió hace 2 años que no es Gustavo, siempre se vendió y se publicó como de Gustavo, pero la historia es muy curiosa, es muy curiosa. La culpa la tenía Azorín, pero está relacionado con Azorín, porque resulta que Azorín, en la voluntad describe una fotografía de un pintor, etcétera, de un escritor, y describe este en concreto. Ojo, describe este.
Bueno, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Pues bueno, pues llega en 1900, como dice ahí, 48, ahí lo pone, Gamaño Fierros, que es uno de los grandes investigadores de Becker, que era un amigo de Azorín también, y la había leído, y se descubre esta fotografía, la que Azorín había estado describiendo en esa novela, ¿no? Y dice Gamaño Fierros, esto es lo que describe como que es Becker, Azorín en la voluntad, pues este es Becker, ¿vale? Es así. Eso, y siempre ha aparecido en todas las ediciones. Hasta que, en 2020, este señor, Juan Carlos de Lara, uno de los estudiosos de Becker también, pues, en 2020, a final del 2020, ya había salido estaba el primer volumen, ¿verdad? Ya había salido el primer volumen de Becker, y encontramos esto, pues descubre, estudiando todos los que ese señor, en realidad, es este pianista Francisco de Asís, y en realidad no se parece. ¿Por qué? ¿Por qué Gamaño Fierros? Porque la descripción, describe la palmera, describe todo. Es que lo que hace Azorín la voluntad es curioso, ¿verdad? Y cómo se... Bueno, pero lo mantengo siempre porque eso lo estudió y no aparece tanto en los libros, ¿no? Bien, de esto paso por encima porque lo que se conoce de Becker, lógicamente, que es el poeta romántico, el narrador, sobre todo periodista y autor teatral. Decía antes Teo, ¿verdad? Pues también autor teatral, aunque no, él escribía libretos de zarzuela sobre todo, ¿no? Y de óperas, para ganarse la vida, ¿no? Buscaba. Y esta es la edición, la portada que salía antes, y aquí quiero yo hablar un poco de Becker, Toledo en la obra de Becker, perdón. Todos los grandes estudiosos, independientemente de la relación, ¿no? De las visitas que hizo, como ha dicho antes Leo, se cree que a finales, por estas fechas, finales de marzo de los 55, viene Semana Santa, era Semana Santa, y vino la primera vez a Toledo. Después se habla de muchas visitas, unas contrastadas, otras no contrastadas. Yo solamente hablo de las contrastadas, ¿no? Pero lo cierto es que después fue un lugar recurrente, sobre todo a partir de 1858, que es cuando se inaugura el ferrocarril Madrid-Toledo. Ahí ya tenía fácil para venir y siempre que tenía posibilidades para escaparse, se escapaba para acá. Aparte de la estancia larga de 14 meses o más en el 69. ¿De acuerdo? Bueno, del 68 al 69, cuando viene acá y se marcha a Madrid ya enero del 70, el año que muere, como director de la Ilustración. Bueno, fijaos lo que dicen los grandes en este caso, que esto lo dice Jesús Rubio, cosas entre comillas. Toledo resultó para Gustavo Adolfo uno de sus recintos poéticos favoritos, que facilitaba continuamente ese viaje al pasado, a lo misterioso, y Toledo aparece desde Historia de los Templos en el 57 y no se sale de su obra. Es una, dice ahí, fijaos, dice, Toledo fue una de las fraguas fundamentales donde se forjaron el estilo y una serie de temas beckerianos recurrentes, pero no la ciudad, sino en esa obra, Historia de los Templos de España ya. Y el primero que lo manifiesta saldrá después, nada menos que en 1914 ya alguien que descubrió muchas cosas de Becker, pero que no se le hizo caso, que es Franz Schneider, el hispanista alemán. Descubre el libro de los gorriones en 1914, pero después en su tesis doctoral, pero prácticamente no se hace caso hasta 1971 que se edita. Pues también en ese momento él dice que para ser un libro de Historia de los Templos de España de un escritor tan joven, 21 años, está ya lo fundamental de su estilo, lo dice, después nos hablará, ¿no? Y fijaos, dice, la Historia de los Templos es un semillero que ofrece en germen muchos textos posteriores. Las calles, como describe, los templos, aparece en distintas leyendas, aunque no la ambiente en San Juan de los Reyes, ¿no? Y curiosamente hay 3 artículos, por lo menos, de la parte más creativa de Gustavo Adolfo, que los edita como artículos periodísticos después. Por ejemplo, hay uno, Santa Localia, la arquitectura de Toledo. Es el comienzo de Santa Localia, que es creación suya, ya veremos cómo trabaja él después, ¿no? Y lo que diríamos, fijaos, o fíjense, ¿qué Toledo se encuentra Becker cuando llega con 19 años en 1855? ¿No? ¿Qué Toledo se encuentra?
Pues el Toledo que se encuentra es el Toledo, la imagen del Toledo que reflejaban los viajeros que pasaban, extranjeros, pero aquí era uno de los lugares más visitados, ¿no? Y sobre los que se escribía, ¿no? Entonces, prácticamente es el Toledo que ve, el que nos presenta, después nos saldrá Antonio Pons, o por ejemplo los ingleses, Thomas Roscoe, o Jean-François Peyron, o Josh Borrow, o Prospero Mérimée, o Théophile Gautier, todos ellos escriben. Y hay uno en concreto que no es tan conocido, que después lo introduzco ahí, ¿no? Sin olvidar también los grabados de los grandes, o los grabados o escritos de los grandes o prestigiosos autores españoles como Pérez de Villamil, como José María Cuadrado, Nicolás Magán, José Amador de los Ríos, Sisto Ramón Parro, Manuel de Asas, es decir, todo ello con 18 y 19 años ya lo absorbe. Lo que llama la atención es como ese joven de 21 años se pone al frente de nosotros, de Manuel de Asas, ¿no? Y dirige todo ello, ¿no? Eso me llama a mí la atención. El Toledo que descubre Becker, dice ahí, está luchando por recuperar un pasado monumental, medieval, que mezcla lo islámico, lo cristiano, desde un claro enfoque romántico de la época, ¿no? La ciudad, dice, vive desde la evocación en la que se confunden fantasía y sentimiento, imaginación y emoción. Totalmente beckeriano. Es decir, encaja perfectamente, ¿no? A esto Becker, ¿qué le añade? Dice, y aparece, son citas del libro mío, ¿no? Le añade el paisaje, el panorama que rodea la ciudad, ese río que la circunda en un abrazo, las pendientes, las ruinas y sobre todo, dice, las noches de luna. Y a propósito de esto, permítanme que, fijaos, yo digo en mi libro al hablar de esto, dice, sería una irreverencia hablar de Skyline, ¿no? Porque, es decir, esa imagen. Y me remito al libro de 1993 del toledano José Pedro Muñoz Herrera, Imágenes de la melancolía, Toledo, 1772, que lo cito, 1858, ¿no? Bueno, pues Muñoz Herrera, en ese libro, al hablar del escritor romántico francés Antoine Etienne Fontenay, cita un texto suyo que yo mantengo ahí, ¿no? Incluso me he permitido buscarlo en francés y lo pongo aquí porque es precioso. La traducción que hace él, la traducción que hace Muñoz Herrera, dice Fontenay, en 1861, contemplaba extasiado desde el puente de Alcántara el paisaje del valle tras haber asistido al atardecer al entierro de un niño en el cementerio de la Caridad, junto a las ruinas del Carmen Calzado, a la vez que el crepúsculo funde las arquitecturas a la intrincada topografía del lugar. Y empieza la descripción. Bajo mí, el Tajo se precipitaba rápido y mugiente por el único arco del puente y rompía en espuma deslumbradora sobre enormes rocas, su ancha cascada de diamantes. Y sigue describiendo sobre mi cabeza, en una de las montañas a mi izquierda estaban suspendidas las pintorescas ruinas de un viejo castillo construido por los moros. Yo creo que es el castillo de San Servando, o San Cervantes, como dice, aparece en este libro, San Cervantes, lo llama así, San Servando o San Cervantes, ¿no? Que dominando la vega se mantenía allí, esto es la descripción de Fontenay, como un centinela avanzado de la ciudad. Es que parece que está escrito por Becker, ¿no? Sobre la otra montaña a mi derecha se levantaba Toledo, erguida como un nido de águilas en la cima de un roquero de granito, con su cinturón de murallas almenadas, de torres moriscas, etcétera, etcétera. Y su alcázar en la cima, esta silueta de la vieja ciudad, destacándose así en el claro de luna sobre el oscuro azul del cielo, tiene un aspecto mágico. Bueno, pues este es el Toledo que bebe también, como su descripción, y es el que le engancha a Becker, es clarísimo, ¿no? Esta visión onírica, romántica, totalmente fantasmagórica, es lo que le aparece después tan unido a su forma de describir, ¿no? Esa mezcla entre pasado y fantasía que hace Becker, ¿no? El principal atractivo, aunque no aparece aquí en esta descripción de Fontenay, de la ciudad de Toledo es esas callejuelas, todos esos rincones, ¿no? Como me pasó a mí, no está Santiago, se ha ido ya, pero le dije la otra vez que iba a traer el botijillo que compré cuando vine con 15 años por vez a Toledo, un botijillo para mi madre, que después, antes de muchos años de morir, me lo devolvió, ¿no? Ese regalo. Yo con 15 años recuerdo ese mismo impacto de esas callejuelas, todo esto, ¿no?
Y en la historia de los templos de España también aparece muy difuminada esa línea entre historia y literatura, tan característica de Becker. Porque cuando lo leemos, no sabe, a veces lo mezcla, ¿no? Porque a veces copia de autores, pero también lo da esa pátina totalmente ensoñadora, ¿no? Bien, y seguimos para no... y llegamos a la historia de los templos de España, cómo surge este proyecto. Bueno, pues en 1855 decimos que llega a Toledo, pero fijaos, es en el 56 con 21 años cuando se lanza la idea. Ya está en proyecto y todo ello. Pero es que Jesús Cobo, al que cito aquí con frecuencia en su libro Alejandra y otros temas beckerianos, ¿no?, de 2010, dice, por comentarios del amigo de Becker, Julio Novela, que ya había hablado con él en Sevilla antes de venir de este proyecto. Con lo cual, si es cierto, que yo ahora os digo por qué sospecho que sí, venía con esa idea ya en la cabeza, tenemos esta idea que ha fraguado en la cabeza de un joven de menos de 18 años. ¿Por qué? Mirad, me falla la memoria, en 1844 creo, publica José Manuel de los Ríos Sevilla Pintoresca. Me parece que Sevilla Pintoresca. Donde habla un poco de ese... Y ese libro sí lo manejó Becker en Sevilla. Entonces, es posible que esa idea, pero me da lo mismo, 18, que tenga 18, con 21 años ya me parece asombroso, ¿no? Que se ponga al frente de esta idea. Fijaos, se trataba de una extensa obra en cuadernos o fascículos muy lujosos, por eso se tiene que mover como se movió, para estudiar el arte cristiano español, uniendo el pensamiento religioso, la arquitectura y la historia. ¿Por qué? Porque se percibía claramente con las amortizaciones, las guerras carlistas. Ves que dice que en un comentario dice que hizo más daño que las amortizaciones, a veces las guerras carlistas en algunos lugares, ¿no? Las guerras civiles que fueron, ¿no? Las civiles. En patrimonio artístico. Una vez religioso, otra vez civil, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Y los fascículos, lógicamente, necesitaban publicidad. ¿Qué hace con Juan de la Puerta de Vizcaíno? Presentarse entre los reyes, con 21 años. La reina tenía 27. Presenta ese proyecto. ¿Por qué? No es porque aportase dinero, sino porque eso era una forma de dar publicidad, ponerse en contacto con los arzobispos, los obispados, etcétera, etcétera, porque el libro se iba a vender como Amazon ahora, ¿no? Por correo. Entonces era Amazon era el correo. Y así se empezó a vender. Pero surgen problemas, ¿verdad? Y el proyecto, que venían a ser 6 volúmenes más o menos, Mariano, con lo que tú tienes allí, ¿verdad? 6 volúmenes, se quedó en el primero. Y se quedó solo con una ciudad, Toledo. Nada de la provincia. Si nos metemos en la provincia, sale 4 volúmenes, ¿no? Es tremendo, ¿no? La idea, solo la idea, de lanzarse. ¿Qué pasó? Pues que surgieron problemas que ahora os resumo un momento, ¿no? Curiosamente es el único libro que publicó con su nombre en vida Gustavo Adolfo Becker. El único libro. Porque los otros que publicó con su nombre fue con seudónimo, las obras de teatro. Seudónimo no suyo solo, sino Adolfo Rodríguez con su amigo Rodríguez Correa, o Adolfo García con Luis García Luna, ¿no? Pero nunca publicó nada con su nombre. Los colaboradores todos son de primer prestigio, como vemos ahí, ahora después saltar otra vez. Amador de los Ríos, Manuel de Asa, los señores romanos, pero es que entre los colaboradores a los que historiadores, él llama arqueólogos al principio, está esto que hemos dicho, y los periodistas o escritores a los que en realidad los llama historiadores él, generalmente de línea conservadora, Campoamor, Duque de Rivas, Doctor La Fuente, Núñez de Arce, Harcemus, Navarro Villorada, Manuel Murguía, el marido de Rosalía de Castro, Manuel del Palacio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los colaboradores con los que tenía ya contactos eran de mucho prestigio, repito, y él era el más joven de todos, ¿no? La polémica política y religiosa rodeó, dice ahí, a la obra desde su inicio. ¿Por qué? Pues porque se veía un poco como demasiado tendencia conservadora, etcétera, etcétera. Pero
siempre contó Gustavo Adolfo con el apoyo del bando moderado de Narváez, ¿verdad? Y sobre todo de la monarquía, porque ahí supo buscar de Isabel II y de la Iglesia, que son los que, por eso la mayoría, yo mantengo en el libro la lista, aunque no como está en las columnas, mantengo todos los arzobispos, obispos, la lista de obispos que se adscribieron a 40, 60, muchísimos, ¿no? ¿De acuerdo? La publicidad enseguida fue haciéndose y, por ejemplo, ya tenemos, bueno, ahora comento esto, en concreto el 17 de julio del 57, el primer fascículo salió el 5 de agosto del 57. Pues ya aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, que mantengo ahí con qué aparece publicado y cómo, que se va a publicar, tal, ¿no? La publicidad que se va haciendo. Y entre ellos, cito esto solamente por comentar un poco, son aquellos que le sirven de fuente histórica. También Jesús Cobo comenta, ¿no?, que Juan de Mariana, sobre todo para la historia en general. Juan de Mariana lo sigue ahí, además en su enfoque conservador, no voy a comentar hoy, pero en la línea conservadurismo, tradicionalismo de Becker está en la línea de René de Chateaubriand, ¿de acuerdo?, que es el que marca un poco, también trabajo aquí, lo único que voy a comentar hoy, el tradicionalismo en Becker y cómo se le ha enfocado demasiado en la parte conservadora de la política de la época cuando no era así. La culpa tiene González Bravo, bueno, que no quiero meterme en ello ahora, la culpa digo porque tuvo dos incidentes importantes como la noche de San Daniel y otras cosas, pero en el fondo estaba muy cerca de los liberales, ¿no? Y luego está Antonio Pont, Manuel de Asas, lógicamente, pero sobre todo Amador del Río y sobre todo Sisto Ramón Parro. Dice Jesús Cobo que Sisto Ramón Parro, a partir de las parroquias mozárabes, como dice, prácticamente le sigue al pie de la letra, ¿de acuerdo? Y antes de seguir adelante, comento un poco los problemas que van surgiendo, ¿no? Surgen problemas enseguida por motivos, porque la idea era un fascículo mensual, pero ya empiezan pequeños retrasos, en vez de un mes, el mes y medio, pero sobre todo cuando surge el problema más fuerte es cuando cambia el editor, no mira a nadie Jesús, pero cambia el editor y el empresario viene a ser Francisco Carles, un empresario catalán que según comentan todos, uno de los elementos de discusión es la larga extensión de la parte de la catedral de Manuel de Asas, que el editor dice que no puede ser eso, que tal, y Becker, hasta el punto que Manuel de Asas, las últimas 60 páginas de la historia de la catedral, no lo escribe él, hay una nota que pongo yo, a partir de aquí el señor Manuel de Asas no participa, no dice por qué. Y entonces Becker discute como responsable, director literario, ¿no?, sobre todo él, y llegan a y claro, se va ralentizando, Manuel de Asas queda fuera, Becker, que en principio solo iba a hacer San Juan de los Reyes y Santa Leocadia, al final tiene que hacer cargo de todo, por eso al final es más flojo, por eso dice Jesús Cobo que lo más trabajado de esta parte es las dos primeras partes, Historia de San Juan de los Reyes y la Santa Leocadia. Después lo demás, a veces casi pues, copiar, pegar distintos libros, pero es la parte más trabajada. Conclusión, que hacia el 59 terminan en el juzgado. Hay una denuncia, tarda mucho en salir, pero al final, fijaros el tiempo que pasa, en la Justicia y Valenta, en enero de 1862 sale la sentencia. Y la publican a la prensa, pero tremendo, dándole enhorabuena al abogado que lo ha llevado, gana Becker, gana Gustavo Becker. Con lo cual, pero claro, la obra ya, lo que es la distribución, ya se ha venido abajo y se interrumpe ahí. ¿Qué hace él? Pues en julio de ese año, de 1862, en julio, aunque ponemos 1857, ¿no?, 1860, que es cuando se publicó en fascículos, en julio de 1862 lo publica en libro,
Y hay un periódico, La Esperanza, que lo necesito ahí, vamos, hace poco menos que un cartel publicitario en la noticia de que, que ha salido, ¿no? Poniendo el precio, cómo se vende, el libro, todos los artículos, que es el libro que nos encontramos en el archivo, ¿no? Y además, en ese momento, se titula Historia de los Templos de Toledo. Cuando sale, como comprendía, porque en el fondo solo hay de Toledo, ¿no? ¿De acuerdo? Y la prensa, como dice Carlos Loredo, no se hace eco. ¿Pero por qué? Porque era frecuente. Cuando se leían artículos, a veces se hacían comentarios, a veces no, porque muchos se quedaban en el camino. ¿De acuerdo? Lo cierto es que desde entonces no se volvió a publicar, y hoy día quedan muy pocos por ahí, de Toledo, de Sevilla, en el extranjero contó que había 3, en Estados Unidos, este libro, ¿no? Y prácticamente, pues, lo único que nos queda es ver que si de Toledo nos ocupa todo esto, ¿qué ocuparía de Toledo ciudad? ¿Qué ocuparía de toda la provincia, de todos los arzobispado, que se llama Guadalupe, entraría entonces ahí también, o de Sevilla, o de Palencia, por tirar a mi tierra, que también hay muchos, ¿verdad? ¿Qué ocuparía, ¿no? el proyecto? ¿De acuerdo? Eso es lo que nos permite solamente vislumbrar un poco el alcance colosal del proyecto, ¿no? De ese joven de 21 años. Por eso, cuando se le criticaba de neocatólico, en la carta que escribe de la Rosa, le dice que me supuso muchos esfuerzos, que se quedó, ¿no? Habla de este proyecto, me supuso muchos esfuerzos. Claro que supuso muchos esfuerzos, porque solo buscar la información, para un joven de 21 años entonces, tuvo que ser tremendo, ¿no? Bien, y pasamos a las láminas, porque sí quiero comentar un poco y ver la labor, ¿no? Esta en concreto es la portada que Narciso Campillo dice que hizo Becker, ¿no? Esa imagen gótica, dibujos de estilo gótico, y Becker diría ojival, que aparece en la portada, ¿de acuerdo? Del tomo primero, no de la parte de Becker. Este es el dibujo, la lámina de los Reyes, que apareció en las páginas introductorias antes de la catedral, no en la parte de Becker, ¿no? De 1858. Yo mantengo en el libro, por el reverso, aparece, trato de poner en todas ellas, perdón, a ver si me deja, esto que aparece aquí, que pone quién lo litografió, aquí quién lo copió o quién lo hizo, y estas inscripciones, para que se vean bien, ¿no? Y permítanme, que es la única, que comento, el sepulcro del cardenal Tavera, que está en la parte de la catedral, ¿vale? Y fijaos, esta es de las que yo tuve que contrastar la fecha bien allí en el original, porque no se veía bien digitalizado, ¿me entiende, Mariano? Y entonces, fijaos, ¿por qué lo introduzco? Aunque está en la parte de la catedral. Porque ya Vidal Benito en 1970 decía que al lado izquierdo, no sé si se valorará aquí, ¿se ve? Sí. Vale. Al lado izquierdo hay unas iniciales GAB formando un anagrama. Y el propio Jesús Rubio, en 2006, confirma que su única obra segura es el sepulcro del cardenal Tavera, grabado y realizado a partir de un dibujo de Gustavo Adolfo y firmado con el monograma GAB colocado en la parte izquierda. Por eso lo he mantenido, porque sería el único dibujo que hacen los demás. Son dibujantes de Núñez de Castro o Casado de la Lisal o otros, y la litografía también, ¿no? Esta es la parte de la historia de los templos donde empieza la parte escrita por Gustavo Adolfo Becker. Aquí no aparece el tomo primero, e incluso aparece San Juan de los Reyes. Para que me entiendan, esto estaría en la página 173 del gran fascículo, ¿no? Porque 172 son la catedral. Y viene después el índice de las láminas. Curiosamente, en ese índice de las láminas nos pone el índice de la paginación de las láminas de la catedral y de las láminas que vendrán después. Y el índice del libro completo de la catedral aparece al final de todo el tomo. Y estas son, creo que se valora bastante bien, aunque queda así, porque la calidad que tiene, incluso, han subido Jesús, extraordinaria para mí, es lo que más me gusta, aparte del trabajo que yo he podido hacer, ¿no? Y lo que les digo, esto es lo que lo pondría en la inscripción abajo, y aquí abajo, también otra pequeñita, copiado natural, litografía J. Núñez de Castro, litografía de Julio Donón,
que es el que casi litografió la mayoría de ellas en Madrid. Este es interior del convento, como os he dicho, de San Juan de los Reyes. Lo mismo, detalles de la tribuna de San Juan de los Reyes, detalles del convento, lo mismo, a ver, por ver alguna, claustro de San Juan de los Reyes, y esta, muy curiosa, porque genera polémica, era así de extenso. Retrato de Juan Guas, arquitecto que hizo el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo y fundó la capilla de la Caridad de San Justo. Esto generó mucha polémica porque un año o 2 años después se descubre que esto no es el retrato de este señor, que el pobre está mirando, robando una imagen de María, ¿no? Así, cuando lo ves así, ¿verdad? No se sabe quién es, porque después se descubrió el auténtico retrato, que es este, cuando ya se terminó todo, verdadero retrato de Juan Guas, arquitecto que hizo el célebre convento de San Juan de los Reyes, de Toledo. Y esto es, pongo ahí, me aparece, entre interrogaciones 1860. ¿Por qué? Pues también lo comento en notas, como se descubre, se va a arreglar en San Justo allí una hornacina y se descubre el retrato que con el nombre debajo y todo ello. Y hay una movida ahí que no quiero entrar en ello, de que la advertencia final que pone Becker al final de todo el libro, no al final de San Juan de los Reyes, sino al final de todo el libro, hay una advertencia interesante, apéndice a la historia de San Juan de los Reyes, al final de todo el libro, no al final de San Juan de los Reyes, que es cuando se descubre y dice que el auténtico retrato y cómo fue, que también no dice la verdad, como ha investigado también Jesús Cobo, porque en realidad se sabía antes, pero Sisto Ramón Parro también lo sabía, pero lo oculta. Bueno, lo comento ahí todo ello, ¿no? Lo comento ahí, es una cosa muy curiosa para ver, ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos algunas de ellas también por su calidad, ¿no? Van así juntas las dos, el Cristo de la Vega, parroquia de San Isidoro, en el barrio de la Antequeruela. O estos, de la calidad es tremenda porque se ve hasta la numeración, el 1, el 2, ¿lo veis? De la lámina. Esta de la ermita lo mantengo así, con H, como aparece, el Cristo de la Luz, que en el libro todavía sale con más calidad, más nitidez, si lo ven. Y preciosa, ¿no? También esta, es de José Núñez de Castro, hizo muchísimas, José Núñez de Castro. A veces aparecía, es curioso, en los periódicos, a veces lo pongo, el señor Becker y fulanito han salido a mi partido de Madrid a Toledo para hacer no sé qué. Porque notas, ¿no?, que se ha descubierto. Esta es interior de Santa María Blanca, preciosa también. Y aquí Vidal Benito dice que, o sugiere que el personaje de la derecha, con la carpeta bajo el brazo, escuchando al guía, es Gustavo Adolfo. Es una lámina preciosa también. Este también del tránsito, con los números perfectos. Este es el número 1, toda esta parte, y aquí el resto, que se ven en el libro, se ve mejor. Bien, esta el techo de la sacristía de San Justo y Pastor, en color, como pocas veces lo vemos, ¿no? La calidad. No se especifica fecha, pongo ahí la fecha que se sugiere en algunos, pero no se especifica, no es suficientemente hecho. Esta del artesonado de Santa María Magdalena, tampoco se especifica fecha. Santiago, Vulgo del Arrabal y San Eugenio. Y esta, las torres árabes, que aquí yo le sugerí a Jesús y me hizo caso, ¿verdad?, para la cubierta, porque me encanta esta lámina. Y San Román, San Miguel y Santo Tomé. Y después también consulté con Mariano, ¿verdad?, porque de pronto me di cuenta que la torre de San Miguel, que era del centro, que la tenemos aquí cerca, resulta que no tiene tres ventanas, si tiene 2, ¿verdad? Y yo decía, pero Mariano, ¿qué pasa aquí, no? Entonces añadí esto, la torre del centro es la de San Miguel esta, aunque dice que copia del natural, Ildefonso Núñez de Castro cambia el cuerpo superior, que en esta iglesia tiene solo 2 ventanas con sendos arcos de herradura y no 3 como lo ofrece aquí. Lo demás sí, pero hay ese yo cuando estuvo haciendo la copia, que es lo que hizo, pero el cuerpo superior no corresponde con el de San Miguel.
¿vale? Y esta es la puerta pequeña de San Clemente, donde estaría aquí la firma famosa, que yo ahí no entro en esa cosa, para saber cómo se hizo y si se hizo, ¿no? Que se hace tanta publicidad, que aparece una firma, graffiti, con la firma de Becker. Y finalmente, la última, que no la he girado, también aquí, sí, aquí hay, si la ponemos en horizontal, para verlo mejor, que me ocupaba el texto, aquí abajo, a ver si me deja, no me deja aquí, ven aquí una persona como sentada, ¿no? Sí. Pues también Vidal Benito dice que es Gustavo Adolfo quien ha decidido dibujar. Y Vidal Benito lo hace porque ve que continuamente en relatos de Toledo, en 3 fechas, lo dice mucho, o en otros relatos. Dice, iba con mi cuaderno de dibujo y estaba siempre con su cuaderno de dibujos haciendo, a veces, para después, no para publicar el dibujo, sino para describirlo, después hacer una descripción, ¿no? En un relato, en una leyenda, lo que fuese, de aquel lugar, ¿no? En 3 fechas. Y prácticamente por mi parte yo añadiría muchas más cosas, lo único ya por terminar un poco, diría un poco las ediciones posteriores, para terminar, y si tiene alguna pregunta, y su valoración. El primero que valora el trabajo de Becker es el Vizconde de Palazuelos, que publica en 1890 Toledo Guía Artístico Práctica, en 1890. Y, bueno, pone alguna pega por ahí, ¿verdad? Pero es el primero que hace una valoración de ese trabajo, de esa edición. Lo demás pasó sin pena ni gloria. Su amigo Julio Novela, cuando publica sus memorias, que son 4 volúmenes, Julio Novela era más novelista que autobiografía, lo que escribe Julio Novela hay que tomarlo entre comillas, pues sobre Becker digo, porque novela más que escribir la realidad, también haciendo. Y el primero serio es Frank Schneider en 1914, el cronista alemán que, aparte de descubrir el libro de los gorriones y todo esto, ¿no? Que es importantísimo, le llama la atención sobre todo la juventud del autor de Historia de los Templos de España. Y dice que esta obra es muy importante en la configuración literaria de Becker. Ya lo dice entonces Frank Schneider, y no estaba descaminada para nada, ¿no? Y desde entonces, 1862 sale, ¿no? Desde entonces hasta 1933 no aparece otra publicación. ¿Pero quién la hace? Pues el mayor, el mayor plagiador y el más mentiroso de todos, que es Iglesias Figueroa. Sabéis que Fernando Iglesias Figueroa publicó nuevas leyendas de Becker escritas por él, por Becker, y poesías de Becker y eran escritas a su novia. Y bueno, eso se descubrió en 1970, ¿no? Bueno, hizo una edición muy incompleta de historia, también muy incompleta. Yo no sé dónde lo sacaría, porque el libro lo tenía a mano, ¿no? La siguiente apareció en el 47 en Buenos Aires, siguiendo a Iglesias Figueroa, que también está incompleta. Y no será hasta 1971 cuando Rubén Benítez, el investigador argentino, además de estudiar el influjo de la tradición y la política en la obra de Becker y en su vida, publica 50 páginas que no se habían publicado en lo de Iglesias Figueroa y todo esto, unas 50 o 60 páginas que faltaban, un apéndice, así, apéndice, páginas de la historia del Templo de España no recogidas en las obras completas. Y lo publica ahí. Eso es un gran descubrimiento, ¿no? Y a partir de ahí ya se han publicado los textos completos. Algunas veces sin láminas, de la parte de Becker, digo, la parte de la catedral pocas veces. A veces sin láminas. La mejor, como he dicho, fue la de 1985 de María Dolores Cabra Loredo, que es edición facsímil, y luego pues he citado algunas, la de Zocodover que comentaba con Jesús, digo, ¿esto qué es? La de Zocodover de aquí del año 89, falta la mitad y encima pone San Juan de los Reyes al final, pues si es la que encabeza, lo de Becker, no sé quién lo iría, porque no aparece el autor que hizo eso, ¿no? Luego está en el 2005 Antonio Pareja, en el 2008 Mastor, y luego pues en las ediciones de obras completas siempre se ha incorporado ya, tanto la de Nava Ruiz, la de Stuch, como la mía de hace 2 años, ¿no? Prácticamente ha aparecido en todas ellas, ¿no? Ya he dicho, para terminar, que de los primeros ejemplares, Patrick Roger en 1940 dice que solo quedan 3 ejemplares en la Biblioteca de Estados Unidos. Y en España Rubén Benítez dice que Schneider, que manejó este libro, cree que el que manejó fue el de un amigo de Becker, pero quedan muy pocos ejemplares, ¿no?
Y bueno, pues eso es un poco, si hay alguna pregunta, yo seguiría hablando del libro y de la edición a 2 columnas y de pues, la satisfacción de ver una edición crítica anotada con pelos y señales, con errores. Por ejemplo, hay muchas veces que cita a Sisto Ramón Parro y lo cita al Sisto Ramón Parros, ¿no? Le añade una S, pues, cantidad. Pero llama la atención con lo que suponía escribir todo eso, que apenas hay errores. Vamos a ver, cometemos nosotros muchos más errores, lo digo yo, hoy día, en una edición de ese tipo, que los que yo puedo detectar en ese trabajo de Becker, que aparte de hacer esto, está escribiendo todo el día por el periódico, claro, no estaba solo escribiendo eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto es lo que quería decir, no quiero cansarles más, que ya llevamos más de 1 hora, y nada más. Si hay alguna duda, mejor no pregunten porque tiene otra media hora, pero bueno, pero gracias de nuevo por su asistencia y gracias de nuevo a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha por acogernos aquí. Y lo que decía Jesús antes, la prensa es que está muy liada, pero bueno, ya vendrá todos los días, no te preocupes, no pasa nada, estamos aquí muy importantes. ¿De acuerdo? Nada, si hay alguna cosa, pues lo aclaro y si no, pues damos por finalizado. ¿Vale?